Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Les contamos al oído, queridos amigos, que el Consejo Gremial por fin se mostró siquiera preocupado por los decretos que tiene lista la ministra de Agricultura para arruinar la propiedad privada en Colombia, en el campo colombiano, que es lo mismo que arruinar el país. ¿Sí fue suficientemente enfático el Consejo Gremial de Mar? Pues, doctor Fernando, el documento que se conoció en las últimas horas que pertenece al Consejo Gremial, donde está ACM, Acolfa, Colgena, ACP, Acopi, Acoplásticos, Analdex, Anato, Andi, entre otros, Fasecolda también, Fede Cafeteros, Fedegan, Fede Palma, indica que tienen enorme preocupación por el orden constitucional y legal que se ven gravemente perturbados por cuenta de los dos decretos de la ministra Jennifer Mojica, que pretende, por una parte, la expropiación express, ¿cierto?, porque busca la extinción del dominio y la expropiación sin que haya medida judicial de parte de la rama, y por otra parte, y que lo vuelve todo administrativo, sin que haya derecho a la contradicción, sin que haya derecho a la defensa, debido proceso por parte del afectado, que el único delito que tendrá es tener tierra, ¿no? Y que le valorarán de alguna manera, como le venga en gana, a la Agencia Nacional de Tierras, si él está cumpliendo o no con la función social o con la función ecológica que debe tener la tierra. Muy grave. ¿Y qué tal el artículo que nos leyó el doctor Gabriel Vallejo? El de los colonos. El de los colonos, que hace imposible que los colonos sean reprimidos o lanzados con el uso de la fuerza pública, sino que invadieron la tierra y se quedaron con la tierra. Y el propietario no puede acudir a la policía porque la policía le va a decir: con este decreto, con este artículo de este decreto, yo no puedo hacer nada. Esos colonos no pueden ser lanzados de la tierra que ya se tomaron físicamente. Esta es la revolución. Esta es la guerra civil. No hay Y duda ninguna. como si no fueran suficiente, doctor Fernando, ese decreto de la expropiación express, de la extinción del dominio sobre la tierra, para quienes el único delito que tienen es poseer un poco de tierra para trabajarla, viene el desarrollo de la protesta social y la movilización que ellos llamaron campesina por la defensa de las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades. Eso que trae inestabilidad política, por supuesto, en las regiones, y que carece de elementos que permitan al gobierno nacional prevenir la instrumentalización de las movilizaciones, que ya están instrumentalizados, porque pagar para marchar es el camino que le quedó a Gustavo Petro después de haber dicho muchas veces que necesitaba ver a la gente en las calles. Como nadie le salió, ahora la única opción es pagar para que lo hagan. Ante esto, el Consejo Gremial manifestó su preocupación frente a la invasión de tierras en el territorio colombiano y, por supuesto, a las medidas que busca implementar el gobierno para sacar a marchar a los campesinos con plata de nuestros impuestos. Nunca se había visto que un gobierno pagara para que marcharan casi En que contra el protesta. mismo gobierno. Sí. En protesta contra lo que el gobierno representa. El gobierno representa la soberanía nacional. Eso lo dice la Constitución a propósito de lo que el presidente significa, y representa el Estado de Derecho en el país. Todo eso se acaba por cuenta de la señora Jennifer Mojica, que tiene que tener esto bien consultado con el presidente Petro. No me diga que es una iniciativa de ella sin conocimiento de Petro. Esto tiene que estar bien consultado, bien meditado, para hacer por decreto la reforma agraria que nunca se pudo hacer en Colombia a plenitud. La reforma agraria contra el propietario de la tierra y en favor de un colono que invade, y que una vez que invade tiene que quedarse en la tierra porque no se lo puede reprimir, porque no se le puede hacer lanzamiento de la tierra que ha conseguido físicamente, de hecho, con ese proyecto desarrollado de invasión. Y es ¡Qué que, doctor horror! Fernando, recordemos que todo este tema de la reforma agraria rural integral viene incluso, y también hay que meter el famoso catastro multipropósito, que es
despropósito, como dijo ayer la senadora María Fernanda Cabal en el debate. Todo esto es confeccionado por el acuerdo de La Habana en el punto 1 de ese acuerdo. Sí, la gente quizá no lo tiene en el radar, pero revísense el acuerdito de las 312 páginas para que se den cuenta cómo está trazada esta ruta que hoy, a través de un decreto, pretenden imponerle al país, y cómo la redistribución de tierras, y cómo el catastro multipropósito, y cómo, por supuesto, la ocupación de tierras en el país. Ojo con eso, porque ahí está. El país no lo puede olvidar. Lo curioso, doctor Fernando, es que terminamos viendo cómo se asiste a la persecución de los ciudadanos de bien que tienen su tierra por cuenta, entre otras cosas, las ideas de las FARC en La Habana, que hoy se han convertido prácticamente en palabra de piedra y hay que hacerlas cumplir. Esto es traducir a los hechos jurídicos, al universo jurídico por decreto, lo que decía Juan Manuel Santos en sus 312 páginas de acuerdo con las FARC. Entonces, Juan Manuel Santos es el origen de esta desgracia, de esta tragedia. Pero él tranquilo, él estará en Miami tranquilo cuando aquí los campesinos colombianos no tengan cómo producir y la gente en Colombia esté llegando a cualquier parte en busca de un plato de comida. Bueno, Demar, hay que decirlo todo. Parece que el ministro de Defensa tiene una familia muy exitosa en el campo de la burocracia estatal, ¿no? El ministro de la Defensa, bueno, como todos en el gobierno de Gustavo Petro, tiene razones para estar muy contento, porque el ministro de Defensa reconoció abiertamente que su esposa, sus hijos trabajan en el Estado, su esposa en la Fiscalía, su hija mayor en Ecopetrol, su hijo en la Defensoría del Pueblo y otro de ellos en la Corte Constitucional. Así de simple y de tranquilo. Claro. Todos están bien colocados. Pero, ¿sabe una cosa que me llama la atención y lo comentábamos esta mañana en nuestro consejo de redacción, doctor Fernando? El ministro Velázquez es el ministro de Defensa y su esposa es una mujer que, según él mismo lo ha dicho, trabaja hace más de 20 años en la Fiscalía General de la Nación, como fiscal además. ¿Cómo será esa relación entre el Ejecutivo y la rama judicial? Porque a fin de cuentas los dos representan dos ramas del poder público en asuntos tan importantes y trascendentales para el país como puede ser la actividad de la Fiscalía o la actividad de él como ministro. Qué horror. Yo no sé a qué hora se perdió la idea de que uno no puede llegar a ese tipo de, ¿cómo se le llama eso, doctor Fernando? Sí, choque. Hay ciertos, se genera conflicto de todas maneras frente a algunos temas, no habrá duda. Pero pues igual, no pasa nada. Familia que trabaja unida permanece unida. Bueno, y Petro en Chile estuvo viendo fútbol también y comparando el ataque al Palacio de la Moneda que se hizo para combatir a Allende, el hombre que estaba destruyendo a Chile, volviéndolo pedazos, volviéndolo miseria. No sé eso por qué no se dice. Que a mí que no me lo digan porque no tengo la historia contada, sino que la viví, la presencié, la toqué con mis manos, la miseria de Chile por obra de Allende. Está comparando ese ataque del general Pinochet con el ataque que sus amigos hicieron contra el Palacio de Justicia en Colombia. Hágame el favor. Pues lo que ha dicho Petro en las últimas horas, doctor Fernando, en un trino, es lo siguiente, que me permito leerles. Aquí lo voy a compartir con ustedes en pantalla en este momento. Lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, precisamente desde allá, desde Chile, es lo siguiente. ¿No hay acaso un parecido histórico, unos mismos intereses, entre lanzar fuego de tanques contra el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile y lanzar fuego desde los tanques en el Palacio de Justicia en Bogotá? Es la misma historia de una América Latina que busca su destino y la reacción de quienes no quieren que suceda. Claro. Quedó un poco perdido en la redacción. Los culpables del Palacio de Justicia fueron los héroes colombianos que entraron con sus tanques en el Palacio de Justicia para salvar el país e impedir el golpe de Estado que los amigos de él, los amigos de Petro, financiados por Pablo Escobar con la plata del narcotráfico, querían dar en Colombia en esa fecha. De manera que los culpables son los que con los tanques salvaron la República.
como lo reconoció el pueblo colombiano. Es que se nos olvidan las cosas. Pero vuelve con se nos olvida enorme. cómo la gente de Bogotá salía con pañuelos blancos a saludar el regreso de los tanques a sus lugares en la calle 100 de Bogotá. Se nos olvida eso. La emoción que tuvimos porque el país se había salvado. Ahora viene Petro, que se justifica diciendo que tenía 13 años, es decir, que no entendía nada, a decir que los grandes culpables de lo que pasó ese día de 1985 fue por culpa de los tanques del ejército colombiano, los que entraron gloriosamente al Palacio de Justicia y salvaron el palacio y salvaron la nación. Muy bien. Pues, pero además, esto de poner en la mesa el mito, porque este es otro de los mitos revolucionarios de ellos, doctor Fernando, donde indica que lanzar fuego desde tanques al Palacio de Justicia no es real, no es verdad. Se disparó, y esto, quienes ven Discovery Channel o lo veían o por YouTube ven Mythbusters, doctor Fernando, que son cazadores de mitos, resolvieron hace mucho tiempo el asunto. Una bala o una bala de cañón de tanque no produce una conflagración, no produce un incendio. Eso está científicamente demostrado. Y en Palacio de Justicia, los terroristas del M-19 por lo menos iniciaron 3 incendios, doctor Fernando, en distintos lugares. Y mataron tanta gente, entre ellos al que dicen que es magistrado y que ahora por cuenta de que salió con vida del Palacio de Justicia o sacaron su cadáver y lo volvieron a entrar, un enredo que nadie ha podido entender, están iniciando acciones judiciales contra el gobierno y contra las personas que salvaron el país en ese momento. Era lo que faltaba. El caso es que el cañón que se disparó contra el palacio no produjo el incendio, lo produjeron los incendios los terroristas del M-19, que tenían como misión, y lo dice alias Popeye, a los de la izquierda que tanto les gusta creerle a criminales, también créanle a estos criminales que dicen la verdad, así como creen a unos, crean a los otros. Lo dice en el libro que escribió con Astrid Legarda. A propósito del M-19 era quemar los expedientes en el Palacio de Justicia que tenían los extraditables, que serían pues enviados a los Estados Unidos. Pero además, doctor Fernando, el incendio ya había ocurrido y era tanto el calor que en el relato, en medio de todo este proceso, se sabe que hubo una persona del Ejército Nacional que dijo, además uno de los militares a cargo, dijo, aquí la única forma de poder salvar la vida de nuestros soldados que están en el último piso y que están allí atrapados es abriendo un boquete en el palacio que permita que salga el humo, que salga el calor, y muchos de los uniformados salieron con el uniforme pegado al cuerpo por la quemadura. Y era una forma de destapar un poco esa olla express que se había convertido el Palacio de Justicia, pero ya el presidente Gustavo Petro dijo que con un cañón incendiaron el palacio, y él no cuenta que fueron los del M-19 quemando los expedientes, que a propósito, según los relatos que hay inclusive en la Comisión de la Verdad, se tiraba documentos, expedientes a los tanques y a los soldados para prenderles fuego desde otros lugares de los pisos superiores del mismo Palacio de Justicia. Por cuenta de Pablo Escobar, que era el financiador de todo el proceso. De manera que esa fue una alianza entre los amigos de Gustavo Petro del M-19 con Pablo Escobar. Y que Petro no estuvo por estar capturado por porte ilegal de armas en 1985 y recuperó su libertad en 1987. Muy bien, muy bien. Que eso tampoco lo cuenta, ¿no? Bien podría decirlo, ¿no? Estuve capturado por porte ilegal de armas. Claro que sí. Claro que sí. Lo que tiene que contar. Y por eso no entré al Palacio de Justicia y por eso no morí en el Palacio de Justicia. Matando magistrados y asesinando a tanta gente como la asesinaron en el Palacio de Justicia y buscando un golpe de Estado contra el presidente electo de Colombia, que era de lo que se trataba. Y quemar los expedientes, impedir la extradición y de paso darle un golpe de Estado al país. Bueno, Demar, yo no puedo creer que Daniel Ortega esté despachándose contra Gustavo Petro. ¿Eso qué es? ¿No son amigos? Esto es una pelea de camaradas.
¿No son de la misma corriente? Claro, camaradas. ¿Y por qué están agarrados? ¿Qué pasó? Pues muy molesto el presidente de Nicaragua, dictador Daniel Ortega, que decidió ayer decir que Gustavo Petro era una basura, traidor y que dirige un estado cómplice del narcotráfico. No lo digo yo, escúchenlo ustedes y véanlo aquí en video, en La Hora de la Verdad. Aquí está Daniel Ortega. A quien es hoy presidente de Colombia, sí, fue guerrillero, increíble, fue guerrillero. Y guerrillero, víctima de las campañas de los gobernantes proimperialistas en Colombia, donde a todos los movimientos guerrilleros que surgían desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, encabezadas por quien nunca retrocedió y murió en combate, el comandante Manuel Marulanda Vélez, a quien tuve el honor de poner en el pecho la Orden Sandino en las montañas de Colombia. Esos son los imprescindibles. Los otros se convierten en basura. Y después de lucha que ellos encabezaron como Petro, donde cayeron muchos hermanos colombianos en el combate, dando la batalla por corazón, por conciencia, por dignidad. Bueno, luego Petro se ha convertido en presidente de Colombia, un estado al servicio de los yanquis, un estado que está lleno, sí, de bases militares del imperio yanqui. Y Petro decía que él era antiimperialista cuando estaba luchando con la guerrilla. ¿Y qué esperas, Petro, para sacar las bases militares de los yanquis de Colombia? Bueno, eso entre amigos no se cobran hechuras, ¿no? Y Manuel Marulanda no murió en combate, habrá que recordarle. Murió de viejo y de enfermo en una cama, pero no murió en ningún combate. Pero ¿sabe una cosa? Por primera vez en mi vida escucho que este sujeto, Daniel Ortega, hubiera condecorado a tiro fijo. Bueno, yo tampoco lo sabía. Y en las montañas de Colombia. Tampoco lo sabía. Bueno, Demar, el hijo de Petro no atiende las diligencias a las que está citado y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Tiene que rendir declaraciones y declaraciones ante los jueces y está en libertad porque se comprometió a decir la verdad y se comprometió a colaborar con el propósito de los jueces que están investigando los hechos a los que él se refirió en sus declaraciones. Y no pasa nada. Simplemente no asiste y no pasa nada. Sí, es increíble. Había una diligencia programada para el martes 12 de septiembre, ayer, pero el hijo del presidente pues no asistió. Está recién nacido su hijo y seguramente esa sea la excusa para no haber ido. Lo cierto es que ese esquema de colaboración del que se habló siempre y por el que además se le concedió la libertad al hijo de Gustavo Petro, pues libertad, digo yo, no está en una cárcel, sino que está en su casa. No, él no está en detención domiciliaria. Él está en libertad. Está en libertad de mar. Esa es una imprecisión en la que no podemos incurrir. El hijo de Gustavo Petro no está en detención domiciliaria. Está en libertad.
tiene libertad condicional. Pero libertad, no está detenido, no está detenido. Ya, sí. Muy bien. Ni en su casa ni en ninguna parte. Lo cierto es que, aun cuando el juez había prohibido que cualquiera de los que tenía que ver con este proceso en los que él está denunciando el dinero que ingresó a la campaña, se reunieran con él, sería causal pues, de llamado a atención por parte del juez, tampoco ocurrió porque su papá lo pudo visitar, pudieron hablar de temas, le pudo cambiar el abogado. Hoy el abogado es un hombre muy cercano al presidente de la República, aun cuando el presidente dijo que no iba a intervenir. Lo cierto es que cuando se le ha llamado para que comparezca, como el día de ayer, simplemente no ocurrió por asuntos familiares. Bueno, y Gustavo Bolívar se viene lanza en Rister contra la Policía Nacional, ¿no? Candidato a la alcaldía de Bogotá. Y va a ser, si llegare a ser alcalde de Bogotá, el jefe de la Policía de Bogotá. Pues increíble estas declaraciones, o bueno, digo yo increíble porque pues, es un tipo que pretende ser alcalde de Bogotá y por supuesto será hombre clave con la policía si llegara a ser el jefe de la policía. Sí, claro, en Bogotá. Nada menos que eso, claro. Y vea usted cómo la trata. Bueno, ¿esto en qué contexto? En un debate donde están hablando de lo que ocurrió precisamente en Subalagaitana con los policías. Vea ustedes la respuesta, porque él no, de todos los candidatos, el único que no se pronunció rechazando el acto terrorista de esas más de 20 bombas Molotov que le tiraron a la policía fue Gustavo Bolívar. Pero esto fue lo que respondió. Es que yo no me sentía aludido. ¿Cómo va a salir a defenderme de algo que están haciendo unos vándalos allá? Aprésenlos. Para eso está la justicia. Yo no soy juez. Yo no sé si son de primera línea. Aquí tenemos que acudir al debido proceso. Primero hacer una investigación a ver quiénes fueron los encapuchados. De pronto son los mismos policías. ¿Yo qué voy a saber? ¿Cómo le parece? Bueno, ahora fue. De pronto son los mismos policías. Válganos Dios lo que está pasando. Mientras tanto crece la inseguridad en Bogotá, crece la inseguridad en distintas ciudades del país, crece el hambre. Las cifras que dio el presidente Uribe y que transmitimos aquí desde la hora de la verdad no han sido controvertidas por nadie. 2 millones de personas en Bogotá tienen hambre, 600.000 personas en Medellín tienen hambre y lo que se le ocurre a la ministra Mujica no es promover la producción agrícola, defender al campesino, estimularlo como se lo puede estimular, sino al contrario, acobardarlo, reducirlo a la nada, impedirle la inversión, ponerlo contra la pared y amenazarle con las expropiaciones express. Dios nos libre. Lo de Bogotá ayer, doctor Fernando, hablando de la inseguridad, es horroroso y por supuesto pues de película. Ayer en el barrio Restrepo, esto es la carrera 17 con 16, sobre las 2 de la tarde, 2 sujetos en una motocicleta ingresaron a un banco Caja Social, amenazaron a los cajeros que entregaron el dinero que tenían en caja y se fueron. No me pregunte por capturas porque no hay ninguna. No hay ninguna. La gente asustada porque estos sujetos, pues obviamente con arma de fuego entraron y todo el mundo al suelo viendo cómo robaban el banco y se iban. Muy bien. Lo único que crece en Colombia es la producción de cocaína. Eso es lo único que crece. Queridos amigos, ¿y en su Guajili? Faltaba más. Que aprendamos a hablar africano antes de aprender a hablar inglés o francés o alemán. Hágame el favor lo que está proponiendo la señora Francia Márquez. Y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana. Ojo, cuidado con los decretos de la ministra de Agricultura, cuidado con la guerra civil en Colombia, cuidado con la destrucción del campo colombiano. Y así nos despedimos, les repetíamos, hasta mañana a las 6.